¿Qué tal, Miriam? Buenas tardes, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola, hola, ¿cómo estás? A mí me da mucha alegría estar en este espacio con vos. Muchas gracias, Miriam, por aceptar. Eh, Nos hemos encontrado varias veces cuando eras carmelita en los cursos que hacíamos de formación con las monjas y me acuerdo que siempre eras de las que más participaba, con las que más interactuaba y entonces cuando me hiciste un comentario sobre esta instancia de conversatorios, como que te parecía interesante, enseguida te mandé la invitación, la indirecta, a ver si te enganchabas, así que me alegro mucho. Entonces, me vas a Sí, ir contando un poco, porque vos hablar de un tema que es muy interesante, que es el cuidado de la vulnerabilidad, de las personas vulnerables, ¿eh? Que es algo como muy artesanal, ¿eh? Como algo muy delicado. Yo ya me acuerdo en la época que estabas en el convento que tenías como este interés por estos saberes ancestrales, un poco no formales de algún modo, y que evidentemente fuiste enriqueciendo después, relacionados con todo lo que es la psicología, por ejemplo, del autismo, del espectro autista, o detección temprana de personas con un rasgo psicótico, todo lo que es acompañamiento de la fragilidad, eh, muchas los veces adultos conocidos mayores, no los bebés. formales. Bien, Sí. ahora me vas a hablar de eso. ¿eh? Eh, ¿Qué fue lo que estuviste haciendo, así a nivel de formación? Explícame un poco porque yo Bien. trabajo en la Facultad de Psicología, pero acá hay un montón de cosas que son como complementarias, a veces no aparecen tan claramente en un currículum oficial, y que sin embargo ayudan en lo concreto a, a formarse después para el acompañamiento de personas en este tipo de situaciones de fragilidad. Ujú. Em, Bien. Yo cuando entré al monasterio, que entré a los 20 años, entré con un título docente de maestra, profesora de nivel inicial. ¿Mm? En el monasterio estuve 25 años y salí a los 45. Eh, a mí me había gustado siempre estudiar, tenía mucho interés por las ciencias de la educación. Entonces, cuando salí ahí, pensé empezar la carrera de la licenciatura en Ciencias de la Educación, y así lo hice. Fue una experiencia muy linda volver a transitar así una formación sistemática que en el monasterio todas las que había hecho tenían que ver más con lo autodidacta. Siempre fui muy inquieta intelectualmente y bueno, cuando los teólogos pasaban por el monasterio, sí, es verdad, como vos decís, yo participaba activamente porque me interesaba mucho el conocer. Después de eso, de hacer la licenciatura en Ciencias de la Educación, vi la necesidad de profundizar en otros temas que estaban vinculados a ofertas laborales que me estaban surgiendo. Por ejemplo, el acompañamiento terapéutico. Cuando termino la formación de acompañante terapéutico en la instancia última, que tiene que ver con la elección de un tema para preparar con una especie de TIF, de trabajo final, yo elegí el acompañamiento terapéutico en el último momento de la vida vinculado con los cuidados paliativos. Con ese título y el de facilitadora creativa que había estado haciendo en una escuela de creatividad junguiana, donde la directora es una psicóloga, que su especialidad es en psicología junguiana, hice allí la formación de facilitadora creativa y con el título de AT,
el de licenciada y el de facilitadora creativa, entré a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Humano acompañando a adultos mayores. Adultos mayores en estado de vulnerabilidad, sin familia, en situación de calle, con trastornos así que tienen que ver con la salud mental, muy vinculados a la pobreza y el desposeimiento por todos lados. He transitado un tiempo bastante largo allí, mientras también hacía con 2 médicos cuidados paliativos acompañando a las personas a partir. Que una tarea fuerte. Bueno, esa etapa medio terminó cuando uno de los médicos con los cuales yo trabajaba falleció, partió, y bueno, a mí me parecía que lo que correspondía era siempre trabajar interdisciplinarmente en esto de acompañar en la última etapa de la vida. Y bueno, me dio como que me distancié y con la otra médica que trabajaba se fue a Córdoba, así que dejé ese aspecto y seguí con los adultos mayores. En eso aparece un pedido de salud pública de trabajar como acompañante terapéutico, como facilitadora creativa, en un CET, un centro educativo terapéutico para niños y adolescentes con autismo y con psicosis. Pedí el traslado, me pareció un gran desafío y el ministro, que yo lo conocía del monasterio, que es el que me pidió si podía formar parte del equipo, acepté la propuesta y bueno, fue así como pasé del Ministerio de Desarrollo Humano al Ministerio de Salud, trabajando con estos niños y estos adolescentes, y me he encontrado realmente con la vida vulnerable nuevamente, ¿no? Partir la última etapa de la vida, la ancianidad, en situación de calle, en situación de abandono, en situación de pobreza. Y ahora me encuentro con niños y con adolescentes que tienen un condicionante que no les permite un vínculo saludable con los otros y con las cosas también. Allí he aprendido. Sí. Miriam, vos sos nacida en Buenos Aires, ahora estás viviendo en San Juan, ¿no es cierto? Y tal cual, estoy viviendo en San Juan. Te fuiste formando a medida que también las actividades de los trabajos se iban dando, fuiste completando, enriqueciendo. Me habías dicho que habías hecho también psicología social en algún momento. No psicología social, sino hice la tecnicatura de un instituto de Buenos Aires, la consultoría psicológica. Es una tecnicatura, son 3 años, los cuales también me permitieron trabajar con consultantes de la línea de Carl Rogers. O sea que todas estas instancias de formación, formales, informales, de diferente tipo, fueron como acompañando también tu actividad laboral, sobre todo con la vulnerabilidad. Hasta ahora me fuiste hablando sobre todo de ancianos, de niños, y también me habías dicho algo de bebés. ¿También? Sí, fue así como en un momento, como mi título de base, mi primer título es profesora de nivel inicial, en la provincia y a nivel nación se convocaba a los profesionales de nivel inicial a formarse en atención temprana
para la educación en los primeros años, de 0 a 3 años. Allí he aprendido en esa formación muy buena, hice 2, una de atención temprana según la doctora Amy Pickler, y otra de nación, que era cómo hacer de la atención y del acompañamiento a los niños, a los bebés, un espacio educativo, ¿no? Que era de educación, con un título oficial. ¿Sí? Y estuve trabajando con bebés también. O sea que fuiste vinculando de algún modo mística y misericordia. Es decir, mística y cuidado, estas dos cosas, ¿cómo las vinculás vos? ¿Cómo lo explicarías esa vinculación? ¿No? Es decir, de un monasterio, de un Carmelo, a una actividad como muy en contacto directo con personas en situación de fragilidad, de vulnerabilidad, que necesita como un vínculo estrecho muy particular, una empatía muy particular. ¿Cómo vinculás estas dos cosas vos en tu propia vida, en tu experiencia personal? ¿Cómo lo explicarías? Yo no sé si ha quedado en mí como un sello, como una huella, con 2 palabras. Vos pusiste misericordia y yo uno misericordia, compasión también, ¿no? Esto de el otro, la alteridad, no me es indiferente, me llega profundamente y, y hay algo en mí que me pide acercarme. No quedarme de la vereda de enfrente, sino acercarme a esos espacios y a esas personas donde la vida está más amenazada, la vida es más frágil, la vida pide cuidados especiales. ¿Sí? Entonces está muy vinculado. Yo en Buenos Aires pertenecía a la parroquia Nuestra Señora de la Misericordia, en Mataderos, y bueno, la mística de la misericordia y la teología de la misericordia circulaba mucho en, los pasillos, en las reuniones, en las festividades de la Virgen. Así que bueno, era un tema que tenía muy presente. Y después de la compasión me vino más de la mano de Thich Nhat Hanh, un maestro oriental, budista, que aún vive, que está muy viejito ya, y de él he aprendido la importancia de la atención plena. Y con la atención plena, la capacidad de desarrollar la compasión por todo ser sintiente. No solamente los humanos, sino todo ser sintiente. Vos fuiste madurando como una especie de método, por llamarlo así, no sé si vos lo llamás así, pero cuando me mandaste tu escrito, un escrito, me fuiste poniendo como 4 momentos, ¿no es cierto? Que es muy interesante, porque tiene que ver con el espacio humano, el tiempo, la creatividad, y en el fondo la escucha activa, la empatía y la creatividad, ¿cierto? A ver, ¿me lo podés como explicar paso a paso cómo es eso? Porque es como el fruto un poco de tu experiencia eso. Sí, tal cual, porque es una metodología que de pronto yo fui elaborando mientras iba haciendo. No es que primero la aprendí, la elaboré teóricamente, sino que mientras iba haciendo me iba surgiendo esta metodología que me ha dado resultado en los 4 espacios antes dichos, ¿no? Que tienen que ver con preparar un espacio, el primero, ¿no? Que como preparar un espacio interior y un espacio externo, un espacio físico, que esté pensado, que esté cuidado, que tenga
esos detalles que hacen a que el otro se pueda sentir convocado, esperado, que se pueda sentir cómodo, que pueda tener confianza, un espacio de acogida, un espacio donde se hospeda y se aloja al otro en el estado en que esa persona se encuentra. Cuando este espacio ya está armado, viene como este segundo momento de la metodología, diría, que es como, bueno, ponerse a la escucha, ¿no? Ponerse en una actitud de escucha activa, que no significa imponerle al otro cosas a hacer, sino escuchar por dónde va la vida del otro, qué está necesitando el otro, qué espera de mí el otro, qué espera de ese espacio preparado, de ese espacio que lo acoge y lo recibe. Esa escucha atenta que hace que el otro pueda abrirse, pueda confiar, pueda descansar. Y una escucha que no tiene apuros. Porque cuando la vida está en situación de vulnerabilidad, se hace como más lenta. Los apuros de los que estamos en pleno movimiento no vienen bien. Entonces hay que ralentizar toda la vida y las acciones, incluso el pensar, incluso el hablar, incluso el acercarse al otro de manera respetuosa, lenta, tranquila, sin invadir. Y de ahí, bueno, nos vamos al otro aspecto de esta metodología, que es como el establecer un tipo de vínculo, que es un vínculo empático, que donde uno puede entrar en la subjetividad del otro sin hacerle daño, con cuidado, y darse cuenta qué está necesitando el otro. Por ejemplo, una mamá con el bebé, ¿no? Que puede decodificar las necesidades de ese bebé sin que el bebé lo pueda expresar en palabras. ¿Sí? Entonces ese vínculo empático que tiene que ver con el ponerse en el lugar del otro, ubicarse en el lugar del otro, dejar que el otro me interpele, que el otro me diga qué es lo que tengo que hacer, y no con palabras muchas veces, porque los niños autistas hay muchos que no pueden hablar, los bebés no pueden hablar, una persona dentro de los cuidados paliativos al final de su vida muchas veces no puede hablar, ¿no? Hay adultos mayores que optan por no hablar. Entonces, bueno, esto del vínculo empático permite ir más allá de las palabras dichas con la boca, de las palabras pronunciadas, y entrar en otro tipo de diálogo, en otro tipo de diálogo que tiene mucho de respeto, que tiene mucho de cuidado, que tiene mucho de estar atento, de estar a la escucha y de poder decodificar. Entonces, Y por último, sería sí, primero el espacio humano, el espacio ambiental, después sí, el tiempo asociado a la escucha y al silencio personal, la empatía, la conexión con la persona, y el último sería, ahora, la creatividad. La creatividad. Dentro de esta metodología, yo puse esto de la creatividad, aparte de por la formación, por ser facilitadora creativa certificada, diría. Aparte de eso, porque he visto que en estos contextos la
no es lo más fuerte lo cognitivo y el discurso racional. Eh, Hay mucha imposibilidad de poder expresarse desde un discurso lógico, lineal, racional, pero sí hay posibilidad de expresarse a través de un quehacer creativo, que eso está al principio de la vida y está al final de la vida, y está en niños que tienen dificultades cognitivas serias, como la psicosis o el autismo, y está también en un bebé que, como yo te escribía, ve moverse la cortina de su habitación y descubre que pasa la luz, pasa el viento, mueve ese objeto. Él no sabe ponerle palabras, no sabe racionalizarlo lógica y formalmente a través de un discurso racional, pero sí sabe que está pasando algo. Y a eso es un hecho creativo. ¿Sabes Entonces, qué? Todo esto tiene la lógica de la fenomenología, porque justamente cuando vos das espacio y tiempo, que son las coordenadas históricas, y haces silencio, la vida se va dando. Y se va dando justamente en la empatía, en la medida que uno sintoniza más bien simbólicamente, afectivamente, en la medida que uno se ve afectado. Y justamente en esa lógica es que acontece también la experiencia espiritual, en este caso asociado a la creatividad, que tiene algo de poesía, porque la intuición es previa a la idea. Nosotros todos pensamos después de haber tenido una experiencia simbólica, después de que las cosas, las personas o los acontecimientos nos hayan simbolizado algo. La palabra viene después, es un momento posterior, la conceptualización, pero primero está el símbolo, el icono, que es suscitado justamente por la vida, pero hay que abrirle paso a la vida para que se manifieste. sí, Es muy interesante desde una perspectiva también filosófica esto que estás diciendo, porque es una concatenación como muy clara también de la experiencia humana relevante, significativa, y de la experiencia trascendente, de la experiencia también de Dios. exactamente, sí. Y yo, sobre todo con los adultos mayores, tenía mucho cuidado de no pronunciarme dentro de una confesión religiosa, atendiendo a la diversidad de posturas frente a esto que estaban en los 150 vuelos con los cuales trabajaban, ¿no? Pero esto trascendente, esto que está más allá de nosotros y de que lo podamos eh, eh, tomar y poseer, ¿no? Estaba en todos. Y el deseo de una espiritualidad, más allá de la confesión, como te dije recién, lo pude ver hasta en los niños con autismo. ¿Sí? Que de pronto, bueno, en sus dibujos muy extraños aparecen seres que tienen que ver más con esto que vos decías, con los símbolos, con los arquetipos, vinculado mucho con los mitos también, ¿no? Que aparece lo mitológico. Todo el imaginario simbólico, la riqueza del imaginario simbólico, que se va como manifestando y que va abriendo espacio en la acotada realidad que a veces las personas tenemos. Y yo creo que esto es muy interesante también si uno lo mira teológicamente, porque muchas veces de Dios hacemos un ídolo, es decir, un ídolo conceptual, una idea, más que una experiencia profunda, es decir, a veces nos apuramos a ponerle nombre, ¿no es cierto?, a la fe, a Dios, y a mí me parece que es mucho más profundo, rico y movilizador este proceso fenomenológico que va como transformando a la persona desde dentro, posiblemente de un imaginario regresivo, como es el imaginario patológico, como estancado, hacia un imaginario progresivo, abierto, en donde las cosas simbolizan más, tienen como más riqueza y espacio, connotaciones más amplias, más profundamente humanas, y por lo tanto también más espirituales. Exactamente.
justamente una de las técnicas que el facilitador creativo dispone es ayudar a que los otros puedan abrir su imaginario, la apertura del imaginario, lo cual lleva a experiencias espirituales, justamente. Y en ¿Sí? este caso tu mediación sería como una mediación humana pastoral. Uno si lo mira teológicamente sería eso, es decir, serías como una mediación que posibilita justamente esta apertura. Ahí estaría lo sacramental, ¿no es cierto?, de la mediación humana. En este proceso Exactamente. de apertura, ¿no es cierto?, hacia un más, ¿no es cierto?, que se experimenta a su vez como un más compasivo y misericordioso. El rostro misericordioso de Dios, el rostro materno de Dios, en cierto modo, a través también, en este caso, de tu persona. Por supuesto que esto lo conceptualizo yo ahora como teólogo, pero está como muy, muy implícito en todo el proceso que vos fuiste describiendo en términos sanamente seculares, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Y que no es solo para el otro, mi vida se ve afectada Claro. por estos hechos. Mi interioridad se ve enriquecida en este proceso metodológico que veíamos antes, ¿no? Y yo misma noto los cambios en mí, en mis búsquedas interiores, en este transcurrir día a día con la vida vulnerable. Dios se va dando también en tu vida y te va transformando a vos. Es decir, aquí nadie es neutro justamente, es decir, todos en el proceso quedan involucrados, todos quedan transformados. Es un proceso en donde todos de algún modo van siendo como peregrinados, transformados, convertidos, renovados. Es un proceso envolvente que involucra a todos los participantes. Esto es muy interesante, es decir, no es que vos venís a hacer misericordia porque sos buena, sino que participás de un acontecimiento de gracia, ¿no es cierto?, que en el espíritu renueva a todos los que quedan involucrados. Y en ese sentido, vos sos imagen de la misericordia de Dios o del rostro materno de Dios para tu prójimo, pero también cada uno de estos chicos, ancianos o personas vulnerables es un rostro de Jesús o de la misericordia de Dios también para vos. Así es, sí, es como yo siento que amo y soy amada por esta gente con la cual, a ver, entran dentro mío, hay rostros, hay nombres que ya no se borran, ¿no? Que están adentro por más que no esté en ese espacio. Y sé que a estas personas también les ha pasado eso con respecto a mí. Entonces es un ida y vuelta, es un generar un espacio no sé si llamarlo salvador para todos, ¿no? Un espacio salvífico, un espacio donde el amor nos sana, ¿sí? Donde el amor nos transforma, donde hacer, yo nunca he trabajado para solo ganar unos pesos y liberarme de las exigencias, sino la verdad que lo he hecho comprometiendo todo el ser en eso. Y más que yo no estoy trabajando con objetos materiales, una mesa, una silla, estoy trabajando con personas, ¿no? En esa experiencia de encuentro, me haces acordar lo que dice o decía la liturgia quinta, que ahora la reformaron, que todos encontremos, referida a la iglesia, es un lugar para seguir esperando, ¿no? Un lugar de, lo que decía, de amor, de paz, como de compasión para seguir esperando. No me acuerdo ahora exactamente porque era hace tiempo, después se modificó. Pero es decir, es como que en ese momento lo que nosotros llamamos iglesia acontece, se expresa justamente en esta experiencia de comunión profunda. Entonces, interesante, porque uno de algún modo desinstitucionaliza algo que puede quedar como un poco pesado y un poco como
arcaico a veces, ¿no es cierto? Un imaginario eclesial un poco como rígido, y acá es donde cobra vida y resurge, de algún modo se renueva a la luz del Espíritu también en este encuentro significativo fraterno de ida y vuelta, en donde cada uno es sacramento para el otro. Claro. Miriam, si vos tuvieras que hacer una mirada como retrospectiva, vos ahora, ¿te puedo preguntar la edad? Sí, cómo no. He cumplido 62 años en abril. Bien. Si vos ahora a tus 62 años tuvieras que hacer una mirada retrospectiva de lugares, de personas, de experiencias, tanto experiencias cumbres, como diría Rogers, o experiencias límites, ¿no es cierto? Si tuvieras que hacer como una memoria de este trayecto que te lleva a este momento de integración, a este momento de plenitud también en tu capacidad de expresar el amor cristiano, la caridad, ¿no es cierto? En su forma como más rica, que es la misericordia, que te lleva a tener ese rostro iluminado, ¿no es cierto?, que se ve en tus ojos mientras hablas. ¿Qué rescatarías? Si tuvieras que, pocas cosas, poco y bueno, ¿eh? O poco y significativo, porque también hay poco a veces y doloroso, las dos cosas, ¿no es cierto? Pero de todo un poco, ¿qué es lo que ahora a vos te viene un poco al corazón, a la mente, recordar? Bien. Esto de estas preguntas tuyas, me conmueven mucho adentro porque hay muchos lugares, hay muchas personas, hay muchas experiencias cumbres, hay muchas experiencias de dolor también, ¿no? Pero bueno, rescatando para poder compartir en este diálogo, eh, yo diría un lugar que es al mismo tiempo físico y simbólico, ¿no? Que es un lugar que es símbolo, que es arquetipo también, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de un pensar meditativo. Eh, a mí esto del pensar meditativo de Heidegger me apasiona, me encanta, ¿no? Esta propuesta de él. Y ese lugar donde yo pude tener experiencia de un pensar meditativo ha sido en el monasterio. Entonces, el lugar que yo te digo ahora es esto, los monasterios, el monasterio. El monasterio como símbolo y como arquetipo de un lugar que permite un pensamiento meditativo de la vida, de lo que acontece, de las búsquedas del hombre, del misterio, de los misterios. ¿Sí? Eso con respecto al lugar, ¿no? Y de hecho sigo yendo a los monasterios a hacer retiros casi todos los años y 2 veces si puedo, ¿no? Porque es un lugar que me convoca y me sigue convocando después de muchos años. Con respecto a las personas, elijo dos. Una es mi papá, una hermosa persona, un hombre que pasó por este mundo, digo yo, haciendo el bien como Jesús, ¿no? Haciendo el bien, un hombre con capacidad ética y estética muy grandes, un hombre que a través de su mirada a mí me decía muchas cosas, era una mirada elocuente, un hombre trabajador, un hombre honrado, un hombre amador, un hombre que pudo consolidar una familia, que pudo salir adelante de muchas dificultades y que a mí me ha enseñado mucho. Y la otra persona es un sacerdote amigo que es japonés, que estuvo en Argentina mucho tiempo, pero que ahora está en el Japón de nuevo,
y a través de él yo he aprendido la cultura del Ma, que es una cultura antiquísima en el Japón, que es la cultura del espacio vital, de hacer de este espacio que nos toca habitar a cada uno de nosotros, un espacio cargado de sentido, de significado, de detalle, de cuidado. ¿Sí? La cultura del Ma, donde en esa cultura hay varios ingredientes, por ejemplo, una ikebana, un haiku, un sumie, una escritura, una caligrafía así con los caracteres chinos, bueno, todo este cuidado de la cultura del Ma envuelto en la lentitud que permite observar y contemplar las cosas, la naturaleza y a los otros. ¿Sí? Estas serían como entre todas, porque tengo muchas personas que son muy significativas, pero me quedo con estas dos hoy día. Y bueno, de los momentos cumbres, hay uno que a mí me marcó mucho aquí en San Juan cuando vine muy joven, a los 25 años, que venía del monasterio de 9 de Julio, de Buenos Aires, cerca de Los Toldos, donde están los monjes de Los Toldos. En 9 de Julio hay un monasterio de carmelitas, que era donde yo inicié mi vida como monja, donde hice la experiencia, hice parte de mi noviciado, estuve 5 años allí, y después me vine con la fundación acá en San Juan, a abrir un Carmelo en tierras guyanas. En los primeros años, el obispo nos había convocado a que conozcamos San Juan, a que conozcamos su gente, que conozcamos eh, el, el, su geografía, su naturaleza, sus costumbres. ¿Sí? Y en uno de esos viajes que hacíamos, fuimos a la cordillera. Y yo en la cordillera, en la cumbre, pude así como tener algo que me impactó enormemente, eh, y que me significó, ¿no? Es decir, esta hermosura, esta belleza expresada para nosotros los humanos, eh, y me pidió como tener mucho cuidado con la naturaleza. Eso fue lo que me sucedió, que yo no la tome arbitrariamente, que no la domine arbitrariamente y con agresividad, sino que la cuide, que la cuide, que la valore, que la mime. Y que me parece que, bueno, que el ser humano por ahí ha entendido un poco mal, hemos entendido un poco mal el dominar la creación entera de la Biblia, ¿no? De ese dominar lo que hemos hecho es agresivamente tomarla, transformarla a nuestro criterio y a nuestro gusto, y bueno, implementar en esa hermosura de la cordillera, por ejemplo, un, una mina donde deja un montón de desechos, o donde vamos pasando nosotros y dejamos desechos, ¿sí? Y no la cuidamos, y bueno, esa fue una experiencia muy grande que me habló que Dios pasa dejando su hermosura, su belleza y su hermosura. Te has Como convertido dice en una Juan mujer de la... sabia, en una mujer sabia con ese estilo místico. Es muy lindo escucharte hablar. Todas estas cosas que estás como narrando, contando, tienen un sesgo espiritual muy profundo, muy movilizador, incluso una manera de internalizar un poco el misterio humano y cristiano, en cierto modo también. Es decir, como que sin ponerle palabras es lo que manifestás, lo cual me hace pensar si
en esta nueva época, en este cambio de época, es tan necesario a veces insistir tanto con los clásicos un poco andamiajes cristianos, ¿no es cierto?, en su formalidad. A veces la vida se comunica de otra manera, con otro tipo de lenguaje más simbólico, poético, afectivo, con categorías como más amplias de algún modo, ¿no es cierto?, con gestos más concretos. Si vos ahora, Miriam, tuvieras que, en pocas palabras, dejar un mensaje, de algún modo el mensaje que se fue como gestando, que se fue como consolidando en tu experiencia de vida, de lo que te parece importante, ya muchas cosas las fuiste diciendo, pero si tuvieras que sintetizar en pocas palabras algo que para vos es como una guía ahora, es decir, convicciones que de algún modo son las que nutren y esperanzan tu vida y conducen un poco tus pasos, y que te parece interesante compartir porque te parece que es movilizador también para otros. ¿Qué dirías? Sí, que yo tengo una convicción de que es bueno para el ser humano dejar acontecer la vida y la muerte. Dejar que la vida se duerma en la muerte y que la muerte se duerma en la vida. Y que son dos hechos, dos situaciones de nuestro transitar por este plano conformado, ¿sí? Que están íntimamente vinculadas y que no hay mejor cosa que no temer a la muerte. Y no hay mejor cosa que aprender a vivir cargando de significado cada día lo que nos sucede, el acontecer, sin más. ¿Sí? Así que bueno, eso dejaría, dejar acontecer la vida y la muerte. Que sería, para ponerle términos teológicos, que sería el misterio pascual internalizado en la cotidianeidad de la vida, es decir, en donde no es que está una cosa por un lado y la otra por el otro, la muerte por un lado y la vida por el otro, sino que de algún modo hacen como al dinamismo permanente de nuestra esperanza en Dios. Miriam, yo te agradezco muchísimo este diálogo, que tal vez ensucié un poco poniéndole demasiadas palabras cristianas, pero como era un diálogo en un marco de un ciclo como más teológico, por eso lo hice, pero es muy expresivo tu lenguaje, es muy expresiva tu vida, son muy expresivos tus gestos. Yo te agradezco muchísimo este momento de diálogo que hemos compartido, te hago llegar un fuerte abrazo y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Y también quería decirte que te agradezco mucho el traducir en palabras teológicas una experiencia de vida como la mía, porque me parece que la teología tiene mucho para aportar al mundo y que vos tenés mucho para aportar a este mundo. Te agradezco que me hayas convocado y fue muy lindo conversar con vos. Hasta siempre, Lilian, hasta siempre.